días, recibe un cordial saludo aquí desde nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. Aquí estamos con una de nuestros amigos, una de nuestras amigas que ya conocen algunos tal vez no, pero es por eso que estamos aquí. Estamos aquí con la señora Amada y entonces vamos a ver cómo quién exactamente es Amada y todo sobre ella vamos a conocer. Entonces, por favor, quédate con nosotros aquí, continuando con este programa. En esta casa hay el amor encendido, hay el amor encendido, me ha traído. Muchas gracias. Quiero saludar a toda la culta ciudadanía que me mira, Sí. a los que ya me conocen y los que no me conocen, pues nosotras, las mujeres afroecuatorianas, principalmente del norte de Esmeraldas, estamos practicando un saludo para poder reivindicar nuestros derechos, y lo hemos tomado desde el sur de África, de la tribu Zulú, y el saludo es Sawabona, que significa yo los valoro, yo los respeto, y ustedes son importantes para mí. Y el público contesta Sikoba, que significa entonces nosotros existimos para usted. Es un saludo muy hermoso que lo estamos tomando las mujeres del norte Esmeralda de Mumune, que pertenece a la gran comarca, para poder reivindicar nuestros derechos en la etnoeducación. Entonces, empezando, me gustaría que la gente sepa quién exactamente es Amada. ¿Quién? Bueno, yo soy Amada Cortés. Mis amigas y mis amigos me dicen Amadita, otros me dicen Amadín, otros me dicen Amada Amante. Tengo alguna forma que ellos se identifican conmigo. Sí, con cariño, creo. Con mucho cariño, Yo nací en el recinto Los Ajos, de la parroquia, en esa época del año 1958, el recinto Los Ajos pertenecía a la parroquia Concepción y al cantón Eloy Alfaro, cuando todavía San Lorenzo no era cantón. Entonces mis padres se llamó David Cortés y mi madre Brígida Caicedo. Ellos procrearon 12 hijos. Entre esos hijos e hijas, yo soy la última, la número 12. Y entonces vivíamos en ese recinto donde la educación era difícil. Los alumnos que querían prepararse, estudiar, tenían que bajar hasta Concepción. Entonces mis padres en esa época mandaron a estudiar a mi hermana Albita y a el hermano mayor, mi hermano Arcelio. Y los otros hijos e hijas se quedaron en la comunidad porque era muy difícil llegar hasta Concepción y no había dónde estar y tenían que vivir y trabajar en la comunidad. Entonces, como yo era una de las últimas hijas, en esa época ya se podía venir a San Lorenzo. Entonces hablamos del año 1957, donde ya pasó por el recinto Los Ajos, estaba abajo del río Cachaví, pero la línea férrea pasaba en la parte más alta. Entonces mi hermana, que vivía trabajando en Esmeraldas y en Guayaquil, Albita, más conocida, su nombre completo es María Onofre Cortés, le dijo a mi papi pues que se vengan a vivir a San Lorenzo para que yo pueda estudiar. Entonces mi papá recogieron toda su ropa, su maleta y se vinieron, subieron a la línea férrea, esperaron la máquina en ese tiempo y en esa bodega del ferrocarril nos vinimos a San Lorenzo. Y entonces en ese tiempo San Lorenzo todavía era parroquia y esto era un caminito, pero yo en todo mi interés de superarme, mi idea principal era ser maestra.
Sí. Y entonces mi profesor le decía a mi papi que me traiga a San Lorenzo, don Francelino Nazareno, para que yo estudie, porque sabía que iba a tener la gran oportunidad también de aprender y enseñar a los otros. Sí, sí, sí. Entonces allí, vine a San Lorenzo, estudié aquí en la escuela 26 de agosto, la primaria, en el colegio 10 de agosto hice el ciclo básico, y como no había diversificado acá, me tocó ir hasta Esmeraldas, en barco en esa época, íbamos en barco hasta Esmeraldas y estudié en el colegio Luis Vargas Torres, donde saqué el título de bachiller, y después de 2 años saqué el título en el Instituto Don Bosco de Esmeraldas como profesora de primaria. Y entonces fui a trabajar por Carlos Concha, por Esmeraldas, y después hice un cambio mutuo para trabajar acá en San Lorenzo, en la unidad educativa que es ahora Quito Luz de América. Sí. Muchas gracias. Otra pregunta. Muchos han conocido a la señora Mala como una animadora de afro, de la cultura afro. Entonces queremos saber cuándo y dónde surgió este carisma de afro. Sí, yo en esa época, todo lo que había estudiado, sí, tanto aquí en San Lorenzo como en Esmeraldas, nunca me enseñaron la historia de nuestro pueblo. Sí. Entonces, cuando ya fui maestra y vine a estudiar en la escuela Quito Luz de América, sí, sí, la señora Ramírez, Marina Ramírez, me invitó para ser catequista. Sí, sí. Entonces yo de 1983 sí, me puse también a ser educadora en la fe, en la catequesis, sí, sí, hasta 2019 que me jubilé ya, sí, sí, de maestra. Sí, sí. Y entonces allí empezaron a trabajar en la pastoral afro. Sí. Y empezaron a ir contando la historia de nuestro pueblo. Sí, sí. Y yo fui aprendiendo y iba leyendo, y yo, ¿por qué no nos han contado la historia de nuestro pueblo? Sí. Y entonces pertenecí a la pastoral afro, sí, sí, donde hacíamos las misas afro, donde sí, era hermosa con la madre Camila, sí, sí, y todo el equipo del grupo afro. Sí, sí, sí. Y formamos el grupo afro y empezamos a dar misa, a participar en las danzas, en la misa, y nosotros participábamos en la danza. Sí, sí. Y entonces allí en esa nació el interés de yo querer saber más de la historia. Sí. Y en la pastoral afro empecé a salir a algunos lugares, a los EPAs que se hacían en la misión comboniana, donde yo iba aprendiendo, sí, sí, nuestra propia historia, sí, sí, y también tomé el interés para transmitirlo a los demás. Sí, sí. Y allí me encontré con Luis Morales, sí, 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 me encontré Pablo de la Torre, sí, sí, y el mentor de la educación Juan García, sí, sí, que también empezó ya a hablar de la historia de nuestro pueblo. Sí, sí, entonces yo dije, no, voy a empezar a leer la historia de nuestro pueblo, sí, y compré un libro de don Nelson Estupiñán Vaz, sí, y leí la historia de mi pueblo. Sí, sí. Y entonces dije, voy a transmitirla a la institución. Sí, sí, sí. Pero antes de transmitirla a la institución me di cuenta que la historia del Ecuador estaba incompleta, sí, sí, porque no estaba la propia historia. Sí, sí, sí. Y entonces los libros que yo iba leyendo, porque mi papá era decimero, sí, él decía algunas décimas, pero yo en esa época como que no le paré mucha bola. Sí, sí, sí. Y entonces él decía una décima, la muerte por ser la muerte y por ser tan vengativa, sí, la muerte de uno en uno nos va quitando la vida. Sí, sí. Y entonces él iba contando esa décima y mi maestra de la escuela lo invitaban a él para que haga décima en los tiempos de fiesta. Wow, muy bien. Y entonces yo me salió el interés de escribir. Sí, sí. Y dije, voy a escribir entonces la historia de mi pueblo en versos. Sí, 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 para que pueda entrar a la universidad, a la escuela y a los colegios y llegar al público y que la gente leyendo esa décima entonces pueda conocer su historia. Sí, sí, muy bien. Y empecé a escribir esa historia de mi pueblo y me escribí este libro. Los que no saben, quiero decirles que también la señora Mala es escritora, es decimera y también es autora, ¿no? Así que queremos saber
¿Cuáles son los libros que ha escrito? Y que nos cuente un poco más de todo eso, por favor. Bueno, yo dándome cuenta en todo lo que investigué, sí. que la historia del Ecuador estaba incompleta, porque no estaba la historia del pueblo negro, entonces me puse a leer libros de la historia de mi pueblo y a escribir décima. Sí. Y escribí unas décimas y este libro que titula Me llaman la cimarrona. Y entonces empecé a escribir algunas décimas para que entren a la escuela, para que entren a la universidad, a los colegios sí. y a toda la sociedad, para que vayan sabiendo cómo es nuestra bella historia que tenemos y que no nos han contado sí. y que siempre la gente nos ha discriminado, sí, sí. ¿no es cierto? Y entonces empecé a escribir este libro, Me llaman la cimarrona, y sobre esa historia iba escribiendo, y en las reuniones de maestros, en las reuniones de la catequesis, sí, sí. yo iba diciendo un poema que me aprendí de las tradiciones afroecuatorianas, sí. que titula La pregunta del negro. Sí. Entonces, que dice: como ignorante que soy, me precisa preguntar si el color blanco es virtud para mandarme a blanquear. Sí. Y solo estaba con ese poema hasta que escribí el poema La proclama del negro, donde hablé de toda la historia desde el año 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió América y llegaron acá, y después trajeron a nuestros hermanos, a nuestros ancestros, contra su voluntad, sí, esclavo hasta la provincia de Esmeraldas, en el año 1553, donde vino Alonso de Illesca sí. y Antón, y formaron su gran palenque en la provincia de Esmeraldas, sí. la ciudad de los Zambos, y entonces yo iba contando toda esa historia, sí. de los 17 negros y 6 negras que llegaron hasta acá y que tenían su nombre en África, sí. pero que los conquistadores, para denigrarnos, para creernos inferior, le pusieron negro. ¿Ya? Y hasta ahora se mantiene esa palabra de negro, que estamos viendo que somos afroecuatorianos, que somos ya nacidos en este país, que fueron nuestros ancestros los que tuvieron todos esos 500 años de esclavitud, pero que nosotros ahora estamos reivindicando ese derecho, ¿no es cierto? Esa historia hermosa que tenemos nosotros. Sí, sí. Y entonces este libro, Me llaman la cimarrona, me fui a Nacodá en esa época, sí. y me ayudaron en la impresión de este libro. Sí, sí. Y entonces empecé a entregar a alguna gente gratis, sí, sí. y los señores que me hicieron la impresión del libro también entregaron, sí. y empezamos ahora sí a vender este libro para que la gente pueda conocer la historia por medio de la décima, sí. y por medio de la poesía, sí. que llegue a la gente, ¿no es cierto? Y entonces yo me fui donde Juan García, y yo le dije: bueno, yo he escrito estas décimas. Él me la revisó y me dijo: bueno, sí son décimas, pero la décima afro tiene los 44 versos, tú que has pasado los versos, tienes que ir cambiando esa parte que has aumentado. Entonces yo como que me seccioné, sí. pero después me encontré con un poeta de Jalisco, sí. y él me dijo: no, le puedes poner el título décima de pie quebrado, que no se ríen a ningún patrón que nos han implantado. Sí. Y le puse ese nombre, y entonces empecé. Y este libro me dio la oportunidad de llegar hasta el Ministerio de Cultura. Sí. Me invitaron a participar allí en un encuentro, cuando conocieron que yo sabía décima de poesía. Yo fui a ese encuentro, sí. y entonces allí me encontré con la ministra de Patrimonio Cultural, y ella me dijo: pues aquí vas a participar en Quito, y después tienes que participar en Ibarra, porque era en toda la parte del Chota, que tenemos que participar todas las poetas, sí. a nivel nacional e internacional. Sí. Entonces yo tenía que participar en Ibarra y otra compañera participar en Quito. Sí. Y yo dije: pero para las compañeras que participaban en Quito no fue ese día
al encuentro. Solo estaba yo, era la única negra y todas las indígenas que habían allí, ¿no? Y ese teatro estaba lleno de gente, pero no hubo la participación de las poetas negras. Yo me tomé de valor y la llamé a la que hacía de maestra de ceremonia, que por qué no íbamos también al escenario las poetas afro, y ella dijo que yo estaba para Ibarra. Y que había otra compañera para Quito, entonces le dije no, que yo estaba allí porque quería participar. Ella habló con la ministra y enseguida me hicieron participar. Entonces yo cuando ya estuve en el escenario dije, los afroecuatorianos, las negras somos sumamente inteligentes, tenemos conocimiento, tenemos pensamiento, tenemos filosofía, y yo voy a idearme de llamarla al escenario a la señora ministra para entregarle mi libro, me llaman La Cimarrona. Muy bien. Entonces la llamé al escenario, ella muy amable subió, le entregué el libro y le dije también que así como ella había hecho algunos libros de las poetas indígenas, ¿por qué no hacía también un libro de las poetas afroecuatorianas? Entonces ella, cuando se vio allí en el escenario con tanta gente, no tuvo más que decir que sí iba a ser el libro de las poetas afroecuatorianas. Entonces, en esa época, yo hice mi poema ¿Por qué nos discriminan si no nos conocen? El poema nos llaman La Cimarrona, y entonces, como nos fuimos a Ibarra, todo el evento, y como al mes, ella nos mandó una señora de Quito para que empiece a escribir el libro de las poetas afroecuatorianas. ¡Wow! Este libro, la antología de poesía afroecuatoriana. Sí. Entonces yo invité a Yaquis San Lorenzo, a Maribel Caicedo, a Jenny Nazareno, a Cintia, mi hija, que también le gusta escribir. Fuimos a Esmeraldas a un taller con las poetas esmeraldeñas, hicimos todas las poetas esmeraldeñas, me enseñó a hacer la poesía. Después nos fuimos a una reunión al Valle del Chota, Cachimbagura, otras poetas y las poetas que venían de las otras provincias. Hicimos nuestro libro y el lanzamiento se lo hizo en Juncal, en el Valle del Chota. Antología. Antología. Entonces, poesía de las mujeres afroecuatorianas. Afroecuatorianas, Y ya con ese libro empezaron también las otras poetas a ir escribiendo también ya individuales. Entonces, después pasaron los tiempos, yo ya tenía este libro, las voces de La Cimarrona, que lo tenemos ya con 3 poetas más. Y quien habla, hicimos también este libro, Las voces de La Cimarrona. Y fuimos expandiendo por el país ya todo nuestro acervo cultural, también en poesía, como que Esmeralda es una de las tierras de los poetas, ¿no es cierto? Y San Lorenzo no puede hacer la excepción. Aquí habemos algunos poetas, pero nosotros hemos excursionado. Después de eso, la señora ministra, había una compañera poeta de Cuba, y entonces mandó un comunicado que vaya unas poetas del Ecuador a participar al Festival Mundial de Cuba en el 2019, en el 2013. Entonces, yo al escuchar el comunicado me fui a Quito, conversé con la señora ministra y le dije que quería ir a participar a Cuba, que me mande también para ir mostrando la sabiduría que tenemos las afroecuatorianas. Y entonces la señora ministra me aceptó y nos fuimos a Cuba con unas poetas indígenas. Entonces, una afro y una indígena, fueron 10 días en Cuba, donde habían poetas de todo el mundo y donde ellos no habían escuchado así directamente la poesía afro. Ellos tenían otros poemas, ellos escriben del sol, de la luna, del agua, pero ya hablando de una historia del pueblo, ellos escriben. Y entonces, la diversidad. Entonces se quedaron admirados al ver mi libro. Llevé algunos libros, los entregué, y entonces este libro está navegando en todo el mundo porque llevé algunos libros y los pude entregar.
Entonces, hasta ahí quiero preguntar, por ejemplo, los que quieren tener esos libros en sus casas, los que quieren también tener la oportunidad de leer esos libros tan, tan interesantes, disfrutar, el contenido que está aquí, ¿dónde pueden encontrar estos libros? Este libro está un poco agotado porque todo lo que tenía vendí. Sí. Pero estoy trabajando en la segunda edición de Me llaman la cimarrona. Sí, van puestos el libro histórico y también las poesías cotidianas de nuestro pueblo, ¿no es cierto? Estamos haciendo este libro se encuentra en el Ministerio de Educación, no, el Ministerio de Cultura. Hay este libro. Este de aquí también ya está agotado, pero si la gente quiere podemos hacer el trabajo para que tengan también este libro. Y después pues seguí escribiendo y cuando empecé a ir trabajando con las mujeres de Momune, de Movimiento de Mujeres Negras del Norte Esmeraldas, pero antes de eso nosotras las mujeres y los hombres participamos en el primer congreso del pueblo afroecuatoriano en Quito, en el campamento Nueva Vida. Y entonces en ese encuentro que nosotras participamos con un eslogan muy bonito que dice nunca más el Ecuador sin nosotros los negros. Y yo digo y las negras, ¿no es cierto? Y entonces participamos allá y las mujeres nos organizamos y decidimos también hacer los congresos solo de mujeres. Hicimos el congreso en el Chota y allí pues se eligió las mujeres que íbamos a representar a todas las provincias. Yo fui una de ellas y una compañera de Esmeraldas. Y entonces cada una de las provincias fuimos formando nuestras propias organizaciones. Y entonces allí San Lorenzo formó su organización María Illesca, el nombre de la hija de Alonso de Illesca. Y empezamos a organizar las mujeres de San Lorenzo, a elevar la autoestima de las mujeres, a participar en las marchas. Y las mujeres también somos importantes, las mujeres negras somos hermosas, solamente que la ignorancia, la gente nos discrimina, pero nosotros tenemos que ir mostrando lo que somos. Y empezamos aquí en San Lorenzo a hacer las marchas el 8 de marzo, porque yo en esa época también me gustó la política. Y me lancé como concejala de San Lorenzo por el partido MPD en esa época y llegué a la concejalía y de 2024 hasta 1998 y entonces tuve más opción para trabajar con las mujeres que hasta ahora si buscamos la historia del cambio en la mujer, de conocer sus derechos, la buscan en Momune, el Movimiento de Mujeres Negras del Norte Esmeralda, que pertenece a la gran comarca de Norte de Esmeraldas. Pero también les cuento que después, en la época de Rafael Correa, que habló bastante de la cultura, me mandaron a hacer el lanzamiento a República Dominicana. Hice el lanzamiento también de mi libro, Me llaman la cimarrona. También fue otra compañera, Jenny, hace el lanzamiento de la antología. Y hemos ido transmitiendo a nivel nacional e internacional. He estado 2 semanas en Ipiales trabajando con niños de escuela, con niños de los colegios, transmitiendo los mensajes. Y aquí en San Lorenzo he participado también en algún evento, pero en Quito, en la Feria del Libro Internacional, en Tulcán, en el Café Libro, en Guayaquil, en la Feria del Libro. Bueno, fue una connotación que hemos tenido nosotros para ir avanzando y demostrando que las mujeres negras son también importantes en este país. Claro, y ánimo, yo sé que ustedes las mujeres saben que, nosotros sabemos que podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos ser unidas y a empujarnos hacia adelante. Entonces, te agradezco mucho también. Lo último de este libro
Este libro es muy importante. Este sí lo pueden encontrar aquí. ¿Cómo se llama? Se llama Las heroínas de todos los tiempos. Este libro, yo digo que es sumamente importante. Los otros hablan de la historia, pero este libro habla de la historia de 3 mujeres de la Biblia. Que no ha tenido, por ejemplo, la venta no ha sido tan así, porque la gente no le gusta hablar del libro inmenso, donde está la palabra de Dios. Entonces yo creí conveniente sacar de la Biblia a esas 3 mujeres, a Ruth, Esther y Judith, mujeres que salvaron el pueblo de Israel por su fe y porque Dios le dio la valentía de trabajar. Ruth lo hizo por la fidelidad, Esther y Judith trabajaron para salvar a su pueblo de acuerdo a lo que Dios le iba diciendo que es lo que tenían que hacer. Entonces la gente que lee este libro, se lo juro que es un libro hermoso para leer una parte de la Biblia de las heroínas, de esas 3 mujeres hermosas. O sea, heroínas de todos los tiempos. Los que necesitan ese libro, al menos sé que alguien le gustaría también. Este libro lo tienes aquí. Entonces, los que necesitan ese libro, cuando la ves, por favor, y dígale que te dé. ¿Cuánto cuesta ese hecho? Yo hacía a mi gente, afuera se lo venden 15, pero yo lo vendo en 10 para que la gente lo pueda comprar y les salga más a costo, y entonces lo puedan tener y leerlo en familia, leerlo entre mujeres, leerlo en la iglesia, leerlo con la Legión de María, leerlo con las personas que conozcan esa parte de la Biblia importantísima. Bueno, ha sido un gusto tenerte, o sea, te agradezco mucho todo ese trabajo que estás haciendo y sobre todo con las mujeres también avanzando, a darles esta fuerza para poder avanzar en la vida. Muchas gracias por avanzar también nuestra cultura afro. Te agradezco mucho y muchas bendiciones.